toca hacer mucho racionamiento de agua, porque se van a ver secos, muy secos. Los embalses, los ríos, las lagunas, aún el agua subterránea, viene una escasez, una sequía, un racionamiento muy berraco para Chile. Tenemos que orar. Para California van a tener una escasez, van a empezar restricciones del agua, porque van a tener una época donde hace mucho tiempo no se veían así, lo que es Arizona, lo que es Utah, lo que es Las Vegas, lo que es California, y olas de calor. Se va a empezar ahorita, de aquí en adelante, unas olas de calor en muchos lugares que pasan de los 40 grados, y eso es devastador para la naturaleza, para nosotros, para todo el mundo. Hay que cuidarnos muchísimo cuando lleguen esas olas de calor muy fuertes para Europa, Asia y África. O sea, de 40 a 50 y pasando 50 grados, entonces eso es berraco. Eso es fuerte. Empiezan las restricciones del agua en muchos lugares, California, Estados Unidos, México, que ya se viene dando, pero se va a dar más fuerte en los próximos meses. Y comercio del agua, van a empezar a comercializar el agua, no solo como comprar botellas y garrafones y eso, sino de países a países, a ver cómo se venden el agua los unos a los otros. Mire, yo tengo tantos containers, pipas de agua, se los mando, se los vendo, empieza a moverse ese comercio. Acuérdense que yo, si no estoy mal, y me corregirán, 2020, les dije que se iban a tener noticias ese año de que se iba a comercializar el agua como tal, se iba a volver comercial, que eso pues era devastador, porque ponerle el precio, bueno, nosotros pagamos el agua, ¿no? Que nos llega a las casas, pero ya es muy diferente que el agua esté en la bolsa de valores. Ese año salió en la bolsa de valores como un artículo que se vende y se compra. Entonces es muy complejo, porque el agua es un recurso esencial, vital para cada ser humano. Eso debe haber, yo creo que tendrá que hacerse una revolución, tendrá que haber gobiernos que se paren en la raya y digan, no, qué pena, pero esto no lo podemos vender como un producto, porque esto es básico del ser humano y no podemos comercializarlo, porque se viene un problema, pero grave. Entonces hablo a gran escala, no hablo de que usted vaya y se compre una botellita de agua en la tienda, sino hablo de la migración, o sacar de los acueductos esas aguas y venderlas de forma grande, de forma a gran escala. Yo les he dicho muchas veces, va a estar muy loco el clima. En un lado haciendo bastante calor, en un lado haciendo bastante frío, lluvias, inundaciones, en otro lado sequía, escasez, sol, oleadas de calor. Acuérdense que yo les dije y hace poco les compartí sobre los incendios que se iban a dar y la oleada de calor en Europa y en Estados Unidos. Ahí están para que los miren. Entonces, se va a ver una sequía extrema, los ríos, las lagunas en muchos lugares se van a seguir secando, y eso va a traer un problema a los cultivos. Yo se los vengo diciendo desde hace meses, muy fuerte en muchos lugares. Entonces, y en la escasez del agua, ahorita van a empezar a haber problemas serios en muchas partes del mundo, racionamiento del agua, racionamiento de la luz, racionamiento del gas, aún de la gasolina. Va a haber dificultades en muchos lugares, porque no va a haber escasez de alimentos. Los alimentos se van a subir muchísimo en todas partes del mundo. Centroamérica, Suramérica, tenemos la ventaja que tenemos muchas cosas cerca, o sea, dentro de nosotros, de producción interna nos ayudamos, pero hay otras cosas que traemos de afuera, entonces es muy, muy tremenda la situación. Les decía el mes pasado que van a empezar a comercializar fuerte el agua,
cogiendo un agua, un acuífero en un lado y vendiéndolo para otro. Entonces, tenemos que estar muy pendientes. Colombia pues tiene grandes reservas de agua y nacimientos y todo eso, pero tampoco estamos exentos de que se dé escasez sobre todo, por ejemplo, en La Guajira, por ejemplo, en muchos lugares en Colombia que es difícil la. Francia se enfrenta a una nueva ola de calor, la tercera en lo que va de verano. La agencia meteorológica del país ha emitido alertas para el miércoles y el jueves, cuando se espera que las temperaturas suban en todo el país. Se prevé que se registren entre 35 y 39 grados centígrados en toda Francia, a excepción de la parte norte de la costa atlántica del país. En el suroeste se registrarán 40 grados centígrados. Los 96 departamentos de Francia están actualmente en alerta por sequía y muchos se enfrentan a importantes restricciones de agua. Los bomberos también están en alerta tras haber apagado 2 grandes incendios forestales en el suroeste del país. Dicen que se están preparando para más episodios de incendios forestales en los próximos días. Annelise Borges in Paris for Euronews. Durante 3 semanas consecutivas, la población de Dallas, Texas, ha sufrido infernales temperaturas que alcanzan hasta 109 grados. Llevan 62 días sin lluvia y con una sequía récords que no se había visto en más de 20 años. Además, el calor histórico no se vivía en Texas desde 1976. Este año se nos ha hecho muy caluroso porque en otras temporadas ha habido lluvia. Este año no ha habido lluvia, lo hemos sentido mucho más caliente. Las autoridades tejanas se mantienen vigilantes para proteger a quienes trabajan bajo el sol, sin importar el estatus migratorio. OSHA, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, busca que los empleadores provean áreas con sombra para que los trabajadores descansen y también tengan acceso a abundante agua. En los últimos 2 años en Texas, 4 de cada 6 personas muertas por el calor fueron latinas. Por cierto, si hay una comunidad en la que estamos más interesados en proteger, es esa comunidad que a lo mejor no tiene estatus legal. Por si fuera poco, el calor extremo está poniendo en jaque a las redes de electricidad en todo el estado. Por primera vez en su historia han consumido 80 gigavatios, lo que equivale a mucho más el consumo de energía entre California y Nueva York combinados, estados con mucha más población. Nos estamos acabando ya el planeta. Por otra parte, a partir de hoy en el noreste del país será golpeado por una nueva y peligrosa ola de calor extremo que pone en peligro a unos 78 millones de residentes de Boston, Washington y Nueva York, donde ya han muerto 4 personas debido a golpes de calor. Expertos recomiendan cambiar los horarios de las actividades al aire libre en la mañana o por la noche y jamás olvidar a los niños y las mascotas dentro de los automóviles, porque en un día normal con una temperatura de 95 grados, el auto podría alcanzar hasta 114 grados en tan solo 10 minutos. Y lo más importante es que en 30 minutos el carro podría llegar hasta 129 grados. Hay que cuidarnos, Jessy. Regreso contigo. Por supuesto que sí, hay que cuidarnos y ni siquiera por un segundo dejar a los niños allá adentro ni a las mascotas. Cabe mencionar que el 74% de Estados Unidos está experimentando prolongadas e intensas olas de calor que no se habían registrado en los últimos 50 años. La prolongada ausencia de lluvias y las altas temperaturas están obligando a varias comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España a imponer restricciones en el consumo del agua, especialmente en Galicia, Cataluña y Andalucía, mientras los pantanos se encuentran al 40% de su capacidad. Corte de suministros nocturnos, cierre de duchas en las playas y prohibición de regar, llenar piscinas y lavar coches son algunas de las medidas restrictivas puestas en marcha por los gobiernos autonómicos y municipales. Una de las comunidades autonómicas más afectadas por la sequía es Galicia, lo que ha llevado a algunos ayuntamientos a prepararse para un empeoramiento y un eventual estado de alerta que implicaría el corte nocturno de suministro de agua.
Con los pantanos y embalses por debajo de la capacidad necesaria para abastecer a la población en los próximos meses, Andalucía ya está aplicando restricciones en algunas provincias y la Junta ha reclamado al Gobierno central una reunión urgente para aprobar un decreto de sequía con una alta dotación económica. La escasez de agua ha llevado a algunos agricultores a sacrificar parte de sus plantaciones de aguacates para salvar el resto, mientras que peligra la producción de la aceituna de mesa porque el fruto no engorda suficientemente. La Generalitat de Cataluña también ha limitado el consumo de agua en 150 municipios a 200 litros por persona al día, dada la situación de sequía que se vive con los pantanos al 43% de su capacidad. Esto supone que los pantanos están 40 puntos por debajo de los últimos años, aunque aún lejos del 20% que se registró durante la sequía del año 2008. El gobierno francés ha creado un equipo de crisis para hacer frente a una sequía histórica que ha dejado a más de 100 municipios sin agua potable. Los camiones están llevando agua a esas zonas, ya que no queda nada en las tuberías. Así lo aseguró el ministro de Transición Ecológica, Christophe Béchu. Estamos en un contexto inédito, nunca hemos vivido una sequía como esta, y la mala noticia es que por lo que vemos no hay motivos para pensar que vaya a parar, dijo el ministro. La ola de calor que asfixia a Francia desde junio ha provocado que las hojas de los árboles se desprendan antes de tiempo, creando escenas que parecen otoñales. En Roma, residentes y turistas se refrescaron en las numerosas fuentes de agua repartidas por la ciudad. 16 ciudades, entre las que se encuentran destinos turísticos populares como Roma, Florencia y Palermo, fueron incluidas en la lista de alerta roja, ya que las temperaturas superaron los 40 grados. Y en Países Bajos, el ministro de Infraestructuras y Gestión del Agua, Mark Harbers, ha pedido a los ciudadanos que tarden menos en ducharse, que no laven el coche ni rieguen el jardín. Todo ello debido a la actual escasez de agua en el país, también por la continua sequía. Y en Rumanía, la sequía causó grandes problemas en el río Danubio, donde en la zona de Calafat el río bajó tanto que salieron a la superficie islas de arena. Los niveles del Danubio están cerca del mínimo histórico. La sequía que azota con dureza Marruecos, la más grave en las últimas 3 décadas con pantanos a solo el 28% de su capacidad, ha llevado al gobierno y a los ayuntamientos a adoptar restricciones que van desde bajar el flujo de agua potable a prohibir su uso en el riego de jardines y el lavado de vehículos. El país magrebí afronta actualmente un verano más caluroso y seco de lo habitual, con sucesivas olas de calor que han provocado incendios en diferentes provincias del país, con un balance hasta ahora de 5 muertos, más de 10.000 hectáreas de bosque arrasadas y 3.200 familias evacuadas. Casablanca, capital económica del país y la más poblada con más de 3 millones de habitantes, afronta un duro estrés hídrico que ha llevado al ayuntamiento a prohibir desde el pasado miércoles el riego con agua potable durante el día de jardines públicos y privados, así como el lavado de vehículos y la limpieza de calles. Casablanca no es el único municipio que está tomando medidas para racionalizar el agua. En las localidades de Berrechid y Satat, al sur de Casablanca, o en Oujda, en el extremo norte del país, por ejemplo, se ha reducido el caudal del agua en los hogares. Y el pasado mayo, la Dirección Autónoma Intercomunal de Distribución de Agua y Electricidad anunció cortes de agua nocturnos en varios barrios de Beni Mellal, en el centro del país, a causa de la caída del caudal de la famosa fuente Ain Nassendur por la sequía. No obstante, varios expertos han coincidido en criticar el retraso del gobierno a la hora de tomar estas medidas. Tres días sin agua potable. Este habitante del pueblo de Clonsey, en el sureste de Francia, dice que ha tenido que aprender a prepararse para cuando golpea la sequía. Como hace mucho calor y que podría volver a pasar, puede ser útil. No lo hicimos antes, pero ahora estamos acostumbrados. La capa freática del pueblo completamente seca, las autoridades locales se están asegurando de que los 500 habitantes aún pueden acceder al agua. Cargamos en el pueblo vecino, cargamos 30.000 litros y venimos a vaciar el camión aquí 4 a 5 veces cada día. Es una solución improvisada, no se puede mantener en el largo plazo. Tenemos que volver a las circunstancias normales rápido.
Ahora más de 100 pueblos en Francia no tienen acceso al agua potable. El impacto de la sequía también se siente en el sector agrícola. Los agricultores se quejan de la devastación de sus cultivos y del forraje de su ganado. No les queda nada para comer, nada. Todo está quemado, no pueden comer esto. No queda nada verde. Sus cultivos de girasoles también han sufrido. Están calcinados. Entre la falta de agua y el calor no pudieron soportarlo. Dice que ha perdido el 30% de su cosecha. No puedo vender esto. La mitad de mis ingresos se verán reducidos. El gobierno francés ha creado una unidad gubernamental de crisis para hacer frente a lo que dice es la sequía más severa registrada en el país. Llegó la hora del corte del agua. Hay muy poca y la cortan. Desde mayo en Bacarices, Barcelona, Con varones. y ahora se amplían. De 11 de la noche a 9 de la mañana. Quienes trabajan en el bar no pueden ducharse ni por la noche ni por la mañana. A las 7:30 yo abro, tampoco hay agua, tampoco me puedo duchar. Solo queda ir a los bidones que ha colocado el ayuntamiento. Igual que en Bonastre, Tarragona. Esperamos a que venga el agua, llenamos cubos. 6 horas de agua al día. Cuando viene el agua, enseguida a lavar. No te da tiempo a hacer una lavadora casi. Y José Luis en Cala, Huelva, lo tiene complicado para fregar los platos. No podemos limpiar. No ha llovido nada. Y además se quejan de las pocas infraestructuras. Nadie ha hecho las cosas bien y a sufrirlo todos nosotros. Las prohibiciones ya han llegado a Martín de Yeltes, Salamanca. Las charcas están patitiesas. Con agua potable no se puede regar jardines, lavar coches o llenar piscinas. Si no se puede, pues no se puede. Se gasta lo menos posible. Todo para que el agua continúe siendo corriente. En Francia, una ola de calor sin precedentes se está transformando en una sequía histórica. Las terribles condiciones son evidentes en el canal de la Manche, en el noreste del país, que normalmente se alimenta del cercano lago Gérardmer. Pero la inusual sequía ha llevado los niveles de agua a mínimos históricos, provocando que el canal se haya secado por completo. Esto ha sucedido antes, pero nunca tan temprano en el año. Dependiendo de la temporada, el agua puede subir hasta 50-60 centímetros de altura. A veces, cuando es muy lluvioso, mucho más. Así que puedes ver la diferencia aquí. Una historia similar se repite en gran parte del país, por lo que el gobierno francés encendió las alarmas. La primera ministra, Elisabeth Borne, activó un grupo de trabajo de crisis para coordinar los esfuerzos destinados a suavizar el golpe de la sequía histórica. La excepcional sequía que padecemos actualmente está privando de agua a muchas ciudades y es una tragedia para nuestros agricultores, nuestros ecosistemas y la biodiversidad. Esta sequía es la peor jamás registrada en nuestro país. La situación podría persistir durante las próximas 2 semanas o agravarse aún más. La declaración se produce después de que se hayan puesto en marcha restricciones de agua en casi todos los 96 departamentos continentales de Francia. 62 de ellos están ahora en el nivel más alto de alerta, una clasificación que prohíbe regar los jardines y la mayoría de los cultivos. El pasado mes de julio fue el más seco desde 1959. Y no habrá tregua por el momento, ya que las temperaturas superarán los 30 grados la próxima semana en algunas regiones. Estaban también hablando, ¿no?, acerca de las restricciones, lo que puede pasar, cómo va a venir. Y nombraron que en Europa, cómo es en realidad. Bueno, lo que queremos contarles ahora, que les va a contar a Gaby Sagordo, justamente en España. ¿Qué pasa con la restricción del agua? Es preocupante la situación en España con respecto a la sequía que están viviendo. Fíjate las imágenes. Sí, es los embalses están en menos ahora del 40% de su capacidad, en un 37,9%. Es la cifra más baja de la última década. Los pantanos están concretamente al 40%. Sí. Este también es un número sumamente bajo y esto repercute en tener que tomar medidas, limitar concretamente el consumo del agua en la población. Las localidades justamente más afectadas son Galicia, Andalucía y Cataluña, y en varios lugares directamente se está controlando, como por ejemplo en varios distritos de Cataluña se limita el consumo de agua diaria a 200 litros por persona. Y a nivel general, en estos municipios de los que estamos hablando, lo que se prohibió es, por ejemplo, limpiar los autos con una manguera, o sea, hacer el lavado de autos, hacer baldeo de veredas. Se cortaron en el suministro
suministro de agua se cortó en los lavapiés y en las duchas que hay en las playas. Bueno, todas Igualmente estas medidas fueron tendientes. Siempre en Europa, siempre hay un fueron consumo muy controlado. Exactamente. Desde ya. Está muy controlado en Europa. Es decir, que estas nuevas restricciones, esto que le está pasando a España, no va a haber quejas seguramente y nada. No. Pero veían, por ejemplo, ¿no? Pues recordemos que Sí, están en pleno veíamos verano. bebederos sin agua y en plena ola de calor, Marisa. Piscinas sin agua sí están con Sí. más de 40 se grados de prohibió también el temperatura. relleno de piletas y Sí, además no exacto. se descarta cortar el suministro de agua durante la noche, si es que con estas medidas primeras la situación no mejora. Gracias, Gaby. A vos. Se cierra el chorro en Corral de Calatrava. Los niveles de agua están bajo mínimos y es necesario que los vecinos lo sepan. Que sean conscientes del problema que estamos atravesando, que de momento vamos a lavarnos los dientes y abrimos el grifo y cae agua, pero puede llegar el caso en que tengamos que coger una botella a la hora de tener que hacer este gesto. Así circula mediante un bando consejos para no malgastar agua en tiempos de sequía extrema. Cada gota cuenta. Y la gente pues no es consciente de que no tenemos agua, que no llueve y no tenemos agua. Tratar de cuidarla más, gastar la necesaria. Está el campo completamente seco, los acuíferos se van agotando. Ella riega cada 3 días sus plantas con un tímido hilo de agua cocina. Las duchas en su casa están contadas. No hay baños, son duchas. Los lavavajillas, las lavadoras, hasta que no están cargas completas no se ponen. Estos pozos, uno seco y el otro con una aportación muy escasa, no pueden abastecer a los 1.100 habitantes, cuyo único recurso ahora son los pozos de los pueblos vecinos. A día de hoy sí podemos decir que está garantizado el abastecimiento, pero los recursos del consorcio, que son de pozos todos, ya el embalse llevamos bastante tiempo que no estamos abasteciéndonos, de la Vega del Jabalón, los pozos van bajando. La solución definitiva pasaría por la tubería manchega prevista para el próximo año. Hasta entonces, la responsabilidad de todos permitirá mantener las reservas. La falta de agua ya está obligando a limitar el consumo en muchas localidades y las restricciones se están ampliando cada día. Y la razón la vamos a encontrar en este mapa. Es la media de lluvia en lo que llevamos de año hidrológico. Y estos colores, los tengo aquí detrás, estos colores amarillos y naranjas indican que en la mayor parte de la península, lo están viendo ahí, ha llovido, también en Canarias, bastante menos de lo normal, cerca de un 26% menos. Si nada cambia, 2022 va a ser uno de los años hídricos más secos de los últimos 60 años y la previsión no es mucho mejor. La AEMET ya advierte de que estos 3 meses que tenemos por delante, agosto, septiembre y octubre, van a ser también más secos de lo normal en casi todo el país. Así que con este panorama, muchas comunidades ya están tomando medidas. En Galicia, en Cataluña, en Andalucía ya están restringiendo el uso del agua y los agricultores ya empiezan a hacer balance de las pérdidas en las cosechas.